¿no? Este modo, profesor, a través de una ficción de una familia paraguaya que tiene como protagonista una figura en este momento del ambiente artístico, debe ser un modo tan importante, lleva, profesor, de reivindicar el idioma guaraní. No sé si pudiste ver de cuál te va a echar, o por lo menos te comentaron, pero viste el golpe, el efecto que tiene, y es un poco darle un espacio a un idioma que vigorosamente el día de hoy, y sobre todo con subtítulos para ayudar un poco más, profe, a poder entender muchos de los dramas, de las alegrías de nuestra gente. Allí va, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Saludos allí a Nancy, a Fico, a William, a la audiencia de Monumental. Y mira, yo estuve prendido en la mañana, te he visto en el programa ya a primera hora corriendo allí el falta 12 horas, 10 horas, 8 horas, y con el noticiero allí con Nancy, hasta que llegué finalmente en primera fila. La facultad le dije, mira, tú no terminas rápido el examen, pero estaban allá en la facultad de Ciencias Económicas, y dije, vine, te puedo decir que así como se llama Monumental la radio, esa serie es monumental. Yo creo que no tiene otro calificativo, ¿verdad? Extraordinario. Y pone en primer lugar a Guaraní y pone en primer lugar una realidad Paraguay, socialmente hablando, se describe perfectamente. Es tan expresiva la serie de Marilina, ¿verdad? Que no hace falta ni siquiera subtitular, ¿verdad? Uno le hace que turista, como la vimos ayer, yo creo que nos encantamos todos. Tanto la que hizo también el papel de la mala, ¿verdad? Pero que con una extraordinaria, pero tremenda actuación. Yo creo que esto es así como de un monumental, no puedo decir de otra manera, pero me parece el proyecto que yo tengo que reconocer, felicitar un poco a Telefuturo por este tipo de iniciativa y por supuesto a la dupla de Maneila y Shembori, que ya varias películas hicieron reivindicando justamente esa manera de ser nuestra. Y yo creo que esto es la continuación, pero en letras mayúsculas, de un proceso que se inició un tiempo atrás y que hoy en día creo que tiene buen resultado. Y escuché inclusive hoy a mediodía le escuchaba a Messi cuando mencionaba el nivel de audiencia, el rating que tuvo el programa, y creo que está por demás hacer cualquier otro comentario. El éxito es rotundo y ojalá que, así como en este caso vino esta serie dedicada a Marilina, puedan venir muchas otras más, porque al fin y al cabo es una manera de reconocernos, de darnos cuenta quiénes somos. De mi pecuñeño ni es para que lleva ni es para al que ni es carne ahí de o que de yo ahí en el guía o se pone una cosa maravillosa. Tocó, yo creo que todo lo que podía tocar en el ánimo de la gente. Esa imagen final donde ella sale y se niega a cantar y después aparece allí la imagen del padre sin decir nada. Esa es una cosa imponente. Lo mismo que esa triste imagen en el cementerio, esa despedida que ella le hace al padre. Repito, todo lo que viene uno entiende con una tremenda facilidad. El lenguaje es perfecto. No sé si tuviera que calificar esto como docente que soy, de 1 al 5 pondría 6. Ni siquiera daría 1 al 5, 6 y felicitado encima, ¿verdad? Excelente. Es lo que puedo decir, Oscar. Pero digo, el profesor David Galeano Olivera es del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Con él estamos hablando, estimados televidentes y estimados oyentes, y en su papel de docente, las escenas o las imágenes, recreores el guá, siempre solemos hablar, ¿o no? Sí. En el recreo, en la casa, se habla el guaraní. Sí. Y en la clase uno tiene que dar en castellano, ¿verdad? Pero el idioma real es el guaraní. ¿Qué opinas de esa? Porque peseitego, todo lo que es así, o sea, los que fuimos a la escuela y veníamos de esa cultura de la lengua materna, habla yiguruara, pero sabías que tenía que veía castellano, porque
Nosotros no usábamos el español, castellano, te decía. Bueno, ¿cómo lo viste eso, profe? Y por eso te decía, el lenguaje yo creo que refleja la realidad, ¿verdad? Una realidad que en el fondo también para nosotros, lo que estamos metidos en el tema guaraní, siempre es lacerante, ¿verdad? Porque es como que nunca terminamos de asumir. Yo creo que el Ejecutivo con esto les puso esa especie de ventana por la cual podemos respirar y respirar así con todo y sentir una especie digamos, de aire de vida, porque a veces vivimos muy comprimidos guardando esa realidad. Me tocó tantas veces, Boca. El año que viene yo cumplo 50 años dedicado al tema guaraní. Yo empecé esto cuando tenía 13 años en el colegio. El año que viene me toca, digo nomás, en esa recorrida que tengo, tantas escuelas llegué a visitar, tantos lugares, y siempre esa imagen clásica para mí. A la mañana temprano, papá, mamá se despiertan en guaraní, los niños salen, van a la escuela hablando guaraní, las profesoras, los profesores hablando guaraní. Al llegar a la escuela todos mudos, al entrar a la sala de clases casi nada, hasta que por allí viene una profesora, le llama a la que está dando clase, ella sale a la puerta y allí el grupo se libera y comienza a hablar en guaraní. Entra la profesora y nuevamente todo serio, todo callado. Llega un momento del receso, del recreo y todo el mundo hablando guaraní, las profesoras hablando guaraní, entran a la clase, hacen un esfuerzo por hablar castellano, los niños también, y finalmente se produce la hora de salida y todo el mundo como dando un respiro grande y diciendo por fin volvemos a la realidad y seguimos hablando guaraní. Bueno, eso es lo que destapó Telefuturo con Marilina y esta extraordinaria capacidad que está representada por la mismísima Marilina, ¿verdad? Como una persona con esa extracción campesina, dura, difícil, encima con el guaraní, otra vez encima. Es decir, todos los elementos de negación la imagen social del paraguayo saltan y cambian 180 grados cuando ella logra el éxito, se posesiona nacional e internacionalmente de una figura reconocida. Y yo la vi también hoy a ella cuando mostraban una parte en el noticiero, se la veía ella lagrimeando en algún momento. Es decir, tanto a ella como a todos nos tocó de la misma manera. No creo que exista un ser humano con sentimientos que no se conmueva con esta película. O sea, así de sencilla la cuestión. Profe, Fito te saluda y me tocó el privilegio de ver el avant premier, digamos, y poder ver los dos primeros capítulos que son casi íntegramente en guaraní, porque después ella viene a la ciudad, digamos, y acá se va a ver forzada a tratar con gente que habla en castellano, ¿verdad? Pero el guaraní tiene una fuerza distinta cuando está ahí en la historia, digo, ¿verdad? Cualquier expresión, tanto de un momento divertido como de un momento duro, triste, tenía mucha más fuerza en guaraní. Y eso me tocó sentirlo en una sala de cine repleta, dos salas de cine repletas, donde la reacción era distinta, digamos, al ser la expresión en guaraní. Eso me parece que es demasiado valioso, ¿verdad? Fundamental, Fito, porque, vuelvo a repetir, yo creo que necesitamos algo como esto para darnos cuenta justamente de esa realidad. Hoy el tema es Marilina, no importa donde estemos, podemos estar en Pedro Juan, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Twitter con su nombre nuevo ahora, en Facebook, donde sea, pero hoy el tema es Marilina, y eso muestra el impacto que tuvo este producto nacional, pero tan importante, tan valioso. Yo creo que marca siempre un hito, un antes y un después, porque ni Caray Norte, que tuve la oportunidad de ver, o Siete Caca, qué sé yo, Las Tabacías y otras que son producciones nacionales, aparecen y siempre que aparecen impactan, pero dejan la última en este momento, ¿verdad? Y ojalá que sea el principio de muchas más, que vuelve a causar esa misma sensación. No puede ver películas súper millonarias en dólares, venía de Estados Unidos, no sé, Argentina, Brasil, novelas turcas, lo que ustedes quieran, creo que ha demostrado que el producto paraguayo, así pero tan bien hecho, excelentemente hecho, tenemos que reconocer
tanta gente haya ido en la primera, sí, en la premier, y que seguro esto va a ser el año que viene, y eso es saludable, siempre va a ser saludable que nos demos importancia, porque lastimosamente pues durante mucho tiempo, creo que hasta hoy todavía hay resabios de esa cultura de que todo lo que viene afuera es libre, todo lo que tenemos acá es feo. Yo creo que esto demuestra a las claras, sin tener que dar muchas vueltas, que aquí también hay productos que valen la pena, que el guaraní es un producto que vale la pena, que nuestras artesanías. Aquí era mandió, la cena, era el mandió Sirirí, que apenas alcanzó la criatura, pero con ese nombre, no fue otra cosa. Aquí no hablamos ayer de caviar ni de nada, era mandió Sirirí, la cuestión allá de noche. Entonces, creo que todos esos elementos es como que revitalizan nuestro ser sin tener que entrar. Y claro, yo tampoco soy nacionalista ultranza en el sentido de que solamente no muestre nada de afuera, eso es absurdo, ¿verdad? Pero soy el criterio de que siempre tenemos que darle valor a lo que tenemos en casa. Hay muchas cosas. El Paraguay es un país extraordinario, más allá de la sinvergüenza de muchos, pero no podemos dejar de considerar esa faceta, digamos, tan importante que tiene el Paraguay como nación. Por último, profesor, digo, por este tramo de tu comentario nomás, aquí no se trata de imponer, aquí no se trata de excluir, yo creo que se trata de combinar. La convivencia es posible con las culturas que traemos vía idiomas. Entonces, esa convivencia, y es para mí una particularidad única, poder crecer, ¿verdad?, con todo lo que implica lo que nos viene desde el idioma, tanto del guaraní como del castellano, o español, como quieran. Porque más la escuela era en castellano de Abey, no era español, te decían en castellano de Abey. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que entender. No se trata de este en vez de aquel, o este más que aquel. Se trata de encontrar la fórmula exacta. Ayer le comentaba a Menchi que escuché a estoy buscando quién es el historiador paraguayo, un joven paraguayo que dice que está en los Estados Unidos. Le escuché en una versión radial y estaba hablando del nacionalismo, del legionarismo. Uno de estos jóvenes que ahora están especializándose en historia, donde te cuentan la verdad, te cuentan las exageraciones, el relato de los que te ganaron, que es lo que se impone, y también el relato de los vencidos. Entonces él decía que esa eterna lucha entre legionarios, nacionalismo, a ultranza, mitos que te crearon sobre gente y figuras que no eran tales, y llegó a esta conclusión, y citó, ¿sabes a quién? A Eligio Ayala. ¿Qué dijo Eligio Ayala? Según dijo este historiador, el mejor nacionalismo es educar a nuestra gente. Si hay un mejor modo de decir, yo soy nacionalista, tenés que abogar para que haya educación para todos. Y nosotros tenemos el privilegio de poder combinar esta cultura. ¿Qué te parece, profe? Mira, más que nada, eso efectivo también es todo un proceso que nosotros llevamos adelante. Sí, contigo. Nosotros refiriéndonos a la gente que nos dedicamos a guaraní. Sí. Obviamente también Menchi y bueno, todos los que están en los medios. Pues me refiero a tu persona, pues, no sé, nos conocemos que vos estabas en Radio Carita y de allí ya hablamos de este tema, ¿verdad? Pero digo nomás cómo este tema de tratar de salir del pozo, esto solamente pasa por un solo camino, y ese camino se llama educación. Todos nos merecemos una buena educación a la calidad, excelencia en la educación, y es algo que tenemos que apostar, sea cual fuere el gobierno, sea cual fuere el color. El único camino es la educación, pero no perdamos vista también que esa educación también empieza en casa. Me fijé solamente por mencionarte el día de hoy, todos los días también, pero hoy cuántos informes sobre jóvenes que están en el campo de la droga, hay gente que... Y el tema hoy es drogadicción, ese es el tema del cual nos estamos pudiendo salir, y eso yo creo que en parte de la solución está con unas familias que recuperen la dignidad en su vivir, y sobre todas las cosas la instrucción en la casa. Papá y mamá tienen que redoblar esfuerzos. De la droga no vamos a salir solamente hablando de ese tema en las escuelas. En las escuelas el docente puede hacer un montón de esfuerzos, pero si la sociedad no acompaña,
salir. Por eso yo estoy convencido, coincido contigo, que la mejor apuesta por ese concepto de nacionalismo es la educación. El sentirnos orgullosos de ser parte de esta república, de este país, de esta nación. Tenemos una historia riquísima, una historia dura, una historia con muchas tragedias también, pero supimos sobrevivir, ¿verdad? Sin duda. Y el hecho de estar hoy acá y ver este tipo de triunfos que tiene la cultura a través del cine, a través de la ficción, creo que es simplemente esa especie de salto que damos de tiempo en tiempo para decirnos a nosotros mismos, bueno, estamos acá, podemos y tenemos que continuar. Y en ese hecho tenemos que continuar, no perdamos de vista a ese factor clave en toda sociedad que es la educación. Hoy decía la compañera Gabriela Sosa esta mañana, algo que me pareció muy interesante, decía Gaby que la televisión abierta es muy asequible, o sea, llega absolutamente a todos los ciudadanos de este país. Está a mano. No así Está una película, cuando vos tenés que ir al cine, a una sala de cine, mismo las plataformas, no todos acceden a poder pagar para poder tener una Contenido. plataforma y ver contenido, ¿verdad? Entonces, la televisión abierta tiene un rol vehículo también impresionante, fundamental, sin duda. para que, bueno, cobre fuerza, cada vez mayor fuerza el guaraní, ¿verdad? Gracias, profe. Abrazo para vos. Igualmente, Oscar, saludos a todos allá en la mesa y un cordial afecto a la audiencia de Monumental. Gracias, profesor David Galeano.